Ok, entonces resumiendo, la matriz de análisis de datos o portafolio consiste en una técnica que ayuda a la hora de estructurar una gran cantidad de información desordenada y nos permite, como se dice, desvelar relaciones implícitas, ¿no? Como hemos visto anteriormente, tengo información amplia y las puedo agrupar, ordenar. Los datos se recogen en un diagrama de matriz que posteriormente pueden ser estructurados como un portafolio clásico, ¿no? Generalmente se trata de una técnica de análisis de factores, se puede establecer un análisis costo-beneficio. Entonces, en realidad es interesante porque nos permite visualizar quizás toda una gama de productos o situaciones en un solo vistazo y reconocer cuál es su situación. Entonces, y más que nada nos permite tomar decisiones. Bien, tenemos ahora lo que sería un diagrama de decisión. Este diagrama lo que hace en realidad también, casi parecido al de árbol, nos permite ordenar una temática y plantear alternativas posibles de tal forma que las podamos visualizar y priorizar. Acá, por ejemplo, tenemos un tema relacionado con una clase o una exposición o un seminario en la cual la organización quiere estar preparada para varias posibles situaciones que puedan ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente tenemos que tomar decisiones y para no tomar decisiones de último momento, apresuradas, mejor nos preparamos para los posibles eventos que puedan ocurrir. En ese sentido, tenemos que, acá se hace un diagrama, ¿no? Una especie de diagrama de flujo, donde empezamos escogiendo el aula, la hora y un ponente. Supongamos ese es el primer paso, ¿no? Escogemos el aula, la hora y el ponente. En este caso, se envía una convocatoria del curso, ¿no? Y se decide ya impartir el curso. Una vez que hemos decidido impartir el curso, va a ocurrir algunas situaciones que vemos ahí, como la de, o problemas que pueden ocurrir serían, uno, que el ponente no aparece. El otro problema que podría ser es que el ponente llegue tarde, o simplemente que encontremos el aula ocupada. ¿Qué sucedería en esa situación? Si las decisiones que podríamos tomar o medidas serían en este orden. Si el ponente no aparece, la prioridad sería improvisar un ponente, ¿no? Buscar otro profesor, ¿no? Tratar de cubrir ese vacío. Si no podemos conseguir un profesor de reemplazo, la otra opción sería posponer el curso para una siguiente fecha. Pero si no podemos posponer el curso porque no seguimos encontrando un expositor, lo único que nos queda es suspender el curso. Entonces, esto nos está poniendo en esta situación o problema de que el ponente no aparezca, habrían esas tres posibilidades y en orden prioritario. Ahora, ¿qué sucede si el ponente llega tarde? No queda otra cosa que empezar tarde. Pero de repente, si se ha quedado en que el horario es rígido, habría que posponer el curso, ¿no? En ese caso. Ahora, ¿qué sucede si encontramos el aula ocupada? La decisión uno sería buscar otra aula, o si no se puede buscar otra aula, ya es un poco extrema esto, dar el curso en el pasillo, ¿no? Y ya mucho más extrema, dar el curso, por ejemplo, en la cafetería, ¿no? de la institución, que sería muy extrema, ¿no? Entonces, esta, este esquema tiene un inicio y un fin, como ven ustedes, ya de acuerdo a la solución que se pueda estar dando, ¿no? Bien, ahora tenemos otra nueva herramienta sumamente interesante, que es el diagrama de flecha. Este diagrama de flecha lo que hace en realidad es darnos en una sola vista todos los procesos implicados en una actividad. Se usa mucho en proyectos de inversión. Generalmente estos pueden ser los pasos para construir un edificio, pueden ser los pasos para construir un submarino, un barco, ¿no? Cuando son temas grandes. Y estas actividades, a eso que vemos ahí como A, B, C, D, son las actividades. También puede ser para construir una casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una vivienda, se puede aplicar también este esquema que se le conoce también como PERT-CPM, ¿no? En algunos casos se le llama esquema PERT-CPM.
Vamos a ver acá. PER-CPM, ¿no? Se le llama PER-CPM en razón de que fue creado en los Estados Unidos por los años 60, estos diagramas de flechas, básicamente con la idea de poder concluir algunos proyectos importantes. Esto nace en los Estados Unidos cuando se quiso hacer un submarino nuclear en los años 60 y se planteó hacerlo en 2 años. Entonces la idea era de que todas las actividades estuvieran controladas. Entonces, generalmente cuando uno plantea un proyecto hay actividades que se pueden salir de control y nos pueden distorsionar el tiempo de la ejecución. Si yo digo que esto tiene que durar de aquí hasta aquí y esto tiene que hacerse, por ejemplo, en 2 años, ¿no? Supongamos que esto se tiene que hacer en 2 años, ¿qué problemas pueden haber? Hacer un edificio o cumplir con la entrega de, como le mencionaba, de un submarino o lo que sea. Hay ciertas actividades que a veces son generalmente las que demoran más. Por ejemplo, nosotros vemos que en hacer una vivienda las actividades que demoran más a veces son el señor de que pone las lunas, porque demora el templado, el carpintero también es otra actividad clásica que demora. Esos son los que te pueden hacer que el proyecto no dure 2 años, sino más. Mucho se utiliza, como le digo, en proyectos de inversión o gestión de proyectos, en los cuales se tiene que terminar en un plazo exacto, ¿no? Porque a veces si te pasaste vas a pagar una penalidad, vas a tener que, tú como proyectista vas a tener que terminar pagándole al cliente, porque te demoraste en el plazo. Entonces, esas actividades que pueden ser un problema, generalmente se les llama, vamos a ver acá, actividades, vamos a poner acá, esas actividades se le llama críticas. Esta que estoy poniendo en color naranja, yo puedo decir que esas actividades que estoy señalando se le llama ruta crítica. Eso se le llama, esa actividad, ruta crítica. ¿Por qué se le llama ruta crítica? Porque esas actividades son las peligrosas, las que nos pueden atrasar el proyecto. Entonces esas actividades, si demoran un poco más, el proyecto ya no termina en 2 años, puede terminar en más tiempo. Entonces este PER-CPM, como lo estamos viendo, lo van a ver ustedes de repente cuando analicen cursos como proyectos de inversión, gestión de proyectos en el futuro, ¿no? Es interesante conocerlo y es toda una metodología de aplicación. Ok, resumiendo, tenemos que los diagramas de flechas o técnicas de PERT, Program Evaluation and Review Techniques, y CPM, Critical Path Method, son las técnicas empleadas para visualizar procesos, sus dependencias y su programación óptima con el fin de evitar cuellos de botella. Bueno, los cuellos de botella, ya saben ustedes que son retrasos que puedan presentarse. Y sumamente importante es la definición del camino crítico o ruta crítica, ¿no? Que yo les había mencionado, ¿no? Esta parte de acá, camino crítico o ruta crítica, que será el eslabón débil del sistema, ¿no?